Buenas tardes. Sí, ahora. Pues nada. Cada vez veo menos. Oh, no, es que me las pongo y no veo lejos. Que, bueno. Yo voy a presentar a los dos primeros. Los dos primeros, pero bueno, de alguna manera tengo que aunarme a las palabras porque si no... los jóvenes investigadores, yo, Lola, qué maravilla, porque has dado un repaso en el sentido general en el cual tocas todo lo que realmente yo creo que desea escuchar un archivero por parte de un investigador. La historia tiene que ser todo aquello lo que ha expresado Lola Lozano, y yo me suscribo, ¿no? También lo que ha dicho Jesús, por supuesto, un archivero que es también, y Enrique, pues bueno, tiene ahí el... Yo creo que Enrique es gaditano de nacimiento, pero tiene ahí su corazoncito en Jerez de la Frontera. De ahí su tesis doctoral. Bueno, pues particularmente los jóvenes investigadores, este segundo ciclo no es una continuación, es otro periodo en el cual pues hemos enlazado a unos grandísimos investigadores. Debo decir grandísimos investigadores en el sentido de personas comprometidas con la historia y comprometidas con el día a día de acercamiento a la fuente y lo que supone, de lo cual yo soy testigo y sigo siendo testigo aunque no lo parezca. Pero he tenido la suerte y en este caso hablaré de ello, ¿no? En este caso pues tengo que hablar de Pablo Collado. En este caso ha sido compañero mío de trabajo. Hemos trabajado muchísimo, muy duro, y es una persona a la cual le tengo una cercanía particular, primero porque es buen amigo dentro de su juventud, pero su padre, que está por allí, es casi un medio hermano mío, en el sentido de que no hay un desayuno mío que no esté Manolo, y ahí estamos los dos. Bueno, las alturas intelectuales particularmente yo no las evalúo, yo tengo ya 51 años, no las evalúo en sentido de elementos curriculares o títulos. Yo primero evalúo a las personas con la bondad, un concepto de bondad que se refiere también al oficio. Los dos ponentes, tanto Miriam como Pablo, tienen oficio, el oficio de saber investigar y de... Particularmente me he quedado sorprendido en ambos dos, de personas que ya tienen una madurez de escritura que particularmente yo envidio a esta misma altura también. Pablo Collado es grado en historia y comprometido desde el primer momento en la Universidad de Cádiz, y después hizo el máster de patrimonio de la Universidad de Sevilla, que no entiendo lo de el grado en el máster. ¿Qué título da? Arquitectura y patrimonio eso histórico. Sí, pero ¿qué título da? ¿A ti te dieron el máximo, que es un cum laude, se dice? No. El 10, ¿qué? Matrícula, no le dieron la matrícula, yo no sé por qué, sí lo sé, lo que no lo voy a expresar porque entonces lo voy a saber todo, pero era para 10, y lo que digo, pues lo digo particularmente, su trabajo de máster son 5 tesis doctorales condensadas, es como las pastillas de Starlux, se echa y sirve para todo. Bueno, pues eso es una pastilla de Starlux que puede provocar tantas tesis como hubiera querido él, y particularmente no entendió la Universidad de Sevilla y no dio el 10. Bueno, quedó con el 9,5 o 9, ¿no? Bueno, se quedó un 9,5. Particularmente para mí, como conocedor de gran parte de esos estudios, es un 10. Por otro lado, bueno, mi encuentro con... Esto va a la sazón, ¿no? Voy a presentar los dos. Miriam Orozco es una grandísima sorpresa. Llegaron unas prácticas al Alcázar de Jerez, en la unidad de patrimonio, dirigida por Manuel Romero Bejarano, y bueno, pues yo actualmente estoy organizando y catalogando el archivo de Campo Real, propiedad de don Manuel Domé Zurita y doña Carmen López de Solé, y yo había dicho, hombre, yo ya estoy mayor, Manolo Romero, y me vendría bien alguien que me echara una mano, ¿no? Bueno, pues yo iba por el documento 800 y pico. Llegó Miriam. Yo no creía en las hadas madrinas, pero sí. Llegó Miriam con su varita y en menos de un mes llegamos hasta 1800. Actualmente me he parado ahí, porque estoy buscando otra hada madrina. Por lo visto dice que no existen, pero bueno, yo sigo pensando en ello. Bueno, ¿qué significa esto? Primero, pues conozco una persona que a mí me permitía hacer unas descripciones archivísticas, y por otro lado una persona que tenía afán de aprendizaje. Un afán de aprendizaje que me preguntaba, bueno, Manolo, ¿y aquí dónde está la data tópica? ¿Dónde está la data crónica? ¿Qué tipo de letra? ¿Qué documentación? Me preguntaba. ¿Y qué comodidad? Tengo que dar la enhorabuena a su madre y a su hermana de que tengan una hija y una hermana tan maravillosa. A Manolo Collado y a Sara no le digo nada,
pero qué alegría, ¿no? En ese sentido. Y lo que pasa es que me dice, no, es que a mí me gusta la música, y yo tengo una fijación con el tema de los papeles que es muy complicado, y le digo, hombre, pero es que de música, documentación, los archivos son muy complicados, pero claro, con el tiempo, con la forma, veo que ella coge y me está diciendo, no, es que la música, y es verdad, la música forma parte de la historia, y la música es necesaria que se incorpore a los estudios históricos, como es necesario que se estudie la historia de la contabilidad, o se estudie la historia del arte, se estudie tantas cosas. Lo que pasa es que, ella va a iniciar su tesis doctoral sobre el mundo de la música, y por otro lado, aquí don Pablo Collado, que está ejerciendo sobre la metodología de la investigación de los archivos orales, va a empezar una tesis doctoral en la Universidad Pablo de Olavide, y ella en la Universidad de Cádiz, ¿no? En este sentido volvemos a ser compañeros. Yo empiezo tesis doctoral en la Universidad de Pablo Olavide. Qué buena universidad la Pablo Olavide. Y por supuesto la Universidad de Cádiz. Entonces, bueno, particularmente no voy a hablar escrito, documentación, pues bueno, en este caso el máster de Miriam fue como estudio hispánico, fue la máxima puntuación, el cum laude, matrícula, eso, sí. Que yo digo cum laude, matrícula de honor. Es que de matrícula de los dos. Entonces, el título de Pablo, que va a iniciar, empiezas tú, ¿no, Pablo? Vale. Es Origen e información del poblado de la Barca de la Florida, que si no me equivoco está el alcalde, ahí está, ahí al fondo. Señor alcalde, toma usted nota. Y por otro lado tenemos, a posteriori, la presencia del folclore andaluz en el nacionalismo musical español durante la restauración. El futuro está en la historia, como ha dicho Jesús y don Joan Boada, los archiveros trabajan para el futuro. Y yo particularmente estoy más contento y soy más feliz que existan investigadores como ellos y como los que vienen, que tenemos de noviembre a noviembre. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada agradecer a la Asociación de Amigos del Archivo que hayan contado conmigo para estas jornadas, agradecer a los directores, a los coordinadores, al presentador Manolo Barea por su apoyo y por sus palabras, a todas las personas que han hecho posible mi investigación, mi TFM, que sería muy largo de enumerar, y por supuesto agradecer a Miriam el escucharme y asesorarme para preparar esta presentación. Bien. La Barca de la Florida es uno de los 292 pueblos de nueva planta que construye el Instituto Nacional de Colonización. Como podemos ver en pantalla, con todas estas cifras, el Instituto Nacional de Colonización llevó a cabo un ingente trabajo durante 3 décadas para modernizar y transformar la agricultura española. En esta ponencia vamos a intentar analizar las circunstancias que llevaron a la necesidad de este proceso de colonización a nivel general, tanto del Instituto como de la Segunda República, y más particularmente las condiciones que hicieron de la Barca de la Florida lo que es actualmente. Bien, para entender las circunstancias nos tenemos que retrotraer a el último tercio del siglo XIX, donde se producen dos graves crisis agrarias. Por un lado la crisis finisecular y por otro la plaga de filosera. La crisis finisecular se produce en la segunda mitad del siglo XIX. Se produce con la llegada de cargamentos masivos de trigo americano con un costo mucho más bajo, con un precio mucho más bajo que el trigo europeo. Esto, por supuesto,
provoca una caída del precio del trigo europeo y la consecuente ruina de muchas explotaciones agrícolas. Muchos países europeos aprovechan esta crisis para tratar de modernizar su agricultura y así aumentar su productividad y su mayor competitividad. En el caso de España, esta crisis llega más tarde, llega a principios de los años 80, y a diferencia de estos países optan por unas medidas más convencionales. La más importante de estas fue el establecimiento de aranceles al trigo extranjero. Con los aranceles permitían mantener un mínimo del precio del trigo y así garantizar un cierto margen de beneficio para los productores locales. Los resultados de esta política fueron bastante pobres. Solo se consigue retrasar la caída de los precios unos pocos años, y lo único que se consigue es retrasar la necesaria modernización de la agricultura española. Además de esta medida se complementa con otras medidas orientadas a reducir el precio del costo de producción, que serían el abandono de tierras poco productivas, la congelación de los salarios o la reducción de la jornada laboral. Esto provocó un alto índice de paro en la población rural y que además viesen muy reducido su poder adquisitivo, lo cual generará un malestar social muy grave. A esto se sumará la llegada de la filosera. La filosera es un insecto que se alimenta de las vides, de las raíces y las hojas de determinadas especies de vides, entre ellas la vid europea. Cuando la filosera ataca la vid europea, aquí vemos el ciclo. Cuando ataca la vid europea, la planta genera nudosidades en las raíces, lo que a la larga hace que se pudra y la planta muera. En cambio, en algunas especies americanas no se generan estas nudosidades y por tanto la planta no muere. La filosera además tiene una capacidad de expansión muy grande. Puede viajar a través de las hojas, de las raíces, a través de las grietas que se producen en el suelo o incluso en determinados momentos volando. Se practicaron varias medidas para luchar contra la filosera, como el uso de insecticidas, inmersión de la planta, etc. La mayoría fracasaron. La única solución que se demostró realmente eficaz fue la replantación de pies de vides americanas que eran inmunes a este insecto. Bien. En Europa llega la primera huella o el primer rastro de filosera en Europa es de 1856, procedente de un cargamento de vides americanas que están infectadas y se traen porque esta especie es inmune a otro insecto europeo. Rápidamente se expande por toda Europa y en España llega más tarde, al igual que la crisis finisecular. A la península llega a través de 3 focos en los años 70, que serían Girona, Oporto y Málaga. Girona a través de Francia y Oporto y Málaga a través de cargamentos de barcos infectados. Además, en el caso de España, la filosera tarda mucho más en expandirse. Incluso hay zonas donde no llega a eso, debido a la geografía española. Mientras que en Francia en 20 años se expande por todo el territorio francés, en el caso español tarda casi 50 años. En el caso de Jerez, las alarmas saltan cuando la filosera aparece en 1893 en la Sierra de Cádiz y a la comarca jerezana llega en 1894. Como llega tan tarde, los propietarios de la zona ya saben que la mayoría de las medidas que se venden y se ofertan no sirven o tienen un éxito limitado. Entonces directamente optan por la replantación de plantas de vides. Se traen vides americanas, los grandes propietarios invierten mucho dinero en esta replantación, trayendo expertos de otras partes de España, pero realmente al ser un costo tan alto, el proceso es muy lento. Además, esto hay que sumar que los pequeños y medianos propietarios
tienen muchas dificultades para llevar a cabo esta política de replantación. Por tanto, la filosera afecta enormemente a la población jerezana. Afecta a todos los sectores de la población, pero de manera diferente. En el caso de los extractores y transportistas, almacenistas, hacen desaparecer hasta un 60% de estos empresarios en la ciudad y un 40% en el puerto de Santa María. Y este no es el sector más afectado. El sector más afectado es el sector obrero, que en muchos casos se ven en paro, se ven con su jornada reducida, bajada de salarios. Muchos tienen que cambiar de trabajo o complementar el trabajo en la vid con trabajo en cortijos, cosa que hasta ese momento era impensable en la ciudad. Los únicos que de alguna manera se pueden llegar a beneficiar de la plaga de la filosera son los grandes propietarios, que pueden comprar las tierras de los pequeños y medianos propietarios que se han visto arruinados por un bajo costo. Esta crisis, sumada a la crisis finisecular y sumado a las peculiaridades y problemas propios del campo jerezano, dan lugar a que en las últimas décadas del siglo XIX se produzca una época muy convulsa y de crisis social. Con robos de pan, manifestaciones, huelgas, campesinos marchando a la ciudad para pedir limosna, etcétera. De estas décadas debemos destacar la crisis de subsistencia de 1881-82, donde debemos enmarcar los procesos de la mano negra, y por otro lado el asalto campesino de 1892. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de una ejecución en la Plaza Belén de Jerez de este asalto campesino de 1892, de algunos de los procesados. ¿Cuál es la respuesta del Ayuntamiento de Jerez? Una doble vertiente. Por un lado, una política represora con detenciones, penas de cárcel o incluso ejecuciones, además de controlar a sindicalistas que consideran más radicales, y por otro lado, una política asistencialista. El ayuntamiento media con grandes propietarios que se comprometen a contratar un cupo de trabajadores que, aunque no necesitan, los acogen para poderlos mantener económicamente. Por otro lado, el ayuntamiento inicia obras de mantenimiento de la ciudad para poder contratar a más trabajadores en paro, y en estos casos el Estado también inicia en la provincia obras públicas para también contratar a empleados. En los casos de más necesidad, el ayuntamiento también reparte comida. Pero como hemos visto, como ya he dicho anteriormente, esta medida es solo en casos extremos. Lo habitual es intentar dar trabajo, porque con el reparto de comida corrían el riesgo de atraer población de otros pueblos también necesitada. Bien. Como hemos dicho, todas estas medidas realmente lo único que buscan es paliar la situación de crisis momentánea, no intentan resolver el problema. Pero tras el asalto campesino de 1892 sí se genera un debate que busca intentar arreglar esa situación que estaba viviendo la ciudad, esa crisis que estaba viviendo la ciudad. En este contexto, a nivel nacional, surge una corriente, el regeneracionismo, encabezado por Joaquín Costa, que mi compañera ya tratará más adelante, pero en el caso que nos interesa de agricultura, Joaquín Costa defiende la necesaria modernización del campo español. Para ello propone una serie de posibilidades, entre ellas la que más nos interesa es la nacionalización del agua y la puesta en regadío, aparte de otras de reducción de espacio para el cereal, plantar otro tipo de cultivos, plantar árboles frutales, etcétera. Esta idea de construcción de pantano y puesta en regadío cala en esta ciudad que en este momento está viviendo una época de crisis y está desarrollando varias propuestas para resolverlo, y finalmente se decide construir el pantano de Guadalcacín. Esta es una foto del pantano, del primer pantano, que ahora mismo está inundado, está bajo agua. Ante esta propuesta, la ciudad se vuelca al completo. Todos los sectores de la población se vuelcan en la idea. En 1892 se redacta el proyecto y se hace la propuesta al Estado. El Estado la acepta, lo incluye en
en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas y se inician las construcciones. Bueno, se inicia pero el proyecto se encuentra con un problema. ¿Cuándo surge la cuestión de la financiación? El Estado considera que los propietarios beneficiados del pantano deberían costear parte de la obra, mientras que los propietarios que son escépticos a los beneficios que pueda aportar el regadío no están de acuerdo. Hay un debate y la propuesta se paraliza. A lo largo de los años se estudian varias propuestas de financiación, todas fracasadas, hasta que llega un momento que ya algunos partidos, entre ellos la oposición republicana y varios sectores del Partido Liberal, empiezan a hablar de expropiación de tierras. Ante el miedo de perder las tierras, sumado a la presión social que están viviendo, los propietarios se ponen de acuerdo con el Estado y acuerdan costear el 50% de la construcción del pantano, un 10% anual durante la obra y el resto en un plazo de 25 años. Las obras se inician y finalmente se terminan en 1910. Aun construido el pantano, surge otro problema: las canalizaciones de agua. Los problemas presupuestarios del Estado, unidos a las reticencias de los grandes empresarios que presionan para que se ralenticen las obras, hace que la construcción de estas canalizaciones sea muy lenta. Esto hace que el agua no llegue a los campos y por tanto no se pueda poner en regadío. A esto hay que sumar que la sustitución del secano por el regadío es también muy costosa y además la tenían que sufragar los propietarios. Además, la fórmula más adecuada para poner en explotación las tierras de regadío es parcelar las tierras y repartirlas a colonos, que era una posibilidad que tampoco le gustaba a los propietarios. Esto hará que el pantano, en el que se habían puesto tantas esperanzas, no aporte o no resuelva todo lo que podría haber resuelto. En este contexto surge la colonia agrícola de Caulina. En 1910 el Ayuntamiento de Jerez le propone al Estado cederle unas tierras para que construya allí una colonia agrícola que se llamará Caulina, para que sirva de experimentación a futuras colonizaciones y además sirva para un poco paliar esta crisis social. El Estado acepta. Este territorio es lo que se conocía como el Hato de la Carne, que es donde se celebraban, era una zona municipal, un terreno municipal donde se celebraban las ferias de ganado, y allí se construye Caulina. El proyecto incluye 75 parcelas de 2 hectáreas que incluyen no sé si ve bien ahí, que incluyen vivienda para el colono. Es un modelo de colonización de casas aisladas. Posteriormente ya veremos en La Barca y en otros que es un núcleo de población con las parcelas alrededor. Además, se incluía una serie de edificios comunales como iglesias o escuelas. En 1914 se inician las construcciones y en 1916 ya están todas ocupadas a falta de los colonos expertos que se llaman, que son los que deberían enseñar al resto de los colonos el oficio de trabajar el regadío. Aquí vemos un plano de las casas que se construyen. Pero Caulina se encuentra con un problema que hemos visto antes: la llegada del agua. Como hemos visto, las canalizaciones de agua tardan mucho tiempo en irse construyendo, y en el caso de Caulina, que en 1916 ya está habitada, no llegará el agua hasta 1939. ¿Esto qué provoca? Que unas parcelas de 2 hectáreas, que de por sí son escasas para ser cultivo de regadíos, como ya se verán en otras colonizaciones, en el caso de La Barca son 5 hectáreas, pues los colonos se ven obligados a cultivar en secano, que es absolutamente insuficiente para mantener una familia. Muchos abandonan las parcelas, otros tienen que alternar el trabajo de su parcela con trabajos en los cortijos, y hasta que ya finalmente en 1939 llega el agua, y posteriormente, cuando se crea el Instituto Nacional de Colonización, tutela esta colonia para ya ponerla en regadío. Caulina, al igual que el pantano, por los graves problemas que tiene, no
no hará frente a la crisis agraria, que no resolverá la crisis agraria que se pretendía resolver con esto, pero sí servirá como una experiencia para futuras colonizaciones, tanto de la Segunda República como posteriormente del franquismo. Bien, con esto hemos visto un poco el contexto socioeconómico que dará lugar a las futuras colonizaciones, de la situación de crisis que dará lugar a los regadíos y posteriormente a las colonizaciones. Ahora vamos a ver el caso del asentamiento y posterior poblado de colonización de la Barca de la Florida. No se ve muy bien ahí, pero esto es un plano de colonización del Instituto Nacional de Colonización, donde se ven los 8 poblados que se construyó en el término municipal de Jerez. Por un lado tenemos, se ve muy mal, por un lado tenemos esta zona, que es lo que se llamará la zona regable del Guadalcacín, que estaría formada por la Barca de la Florida que tenemos aquí, el Torno, Torrecera, San Isidro y Majarromaque o José Antonio, que se llamaba en esta época. Por otro lado tenemos Estella del Marqués, Guadalcacín del Caudillo y Nueva Jarilla, aquí arriba. Bien, en el caso del asentamiento de la Barca, esto es un plano de 1904, donde todavía no hay ningún asentamiento previo, pero la Barca de la Florida se caracteriza por tener una situación geográfica envidiable. El descansadero de la Barca se encuentra en una intersección de varias cañadas, junto al río, un paso que desde siempre ha sido... Si quieres señalar. Perfecto. Por aquí tiene un botoncito. Perfecto. Siempre ha sido un paso natural del río, aquí. Inicialmente como barca, ya tenemos en el archivo huellas de esta barca desde el siglo XVII, XVIII, y posteriormente, como veremos más adelante, se construye un puente. Entonces, esta privilegiada situación hace que a principios de siglo los trabajadores de los cortijos de la zona empiecen a sentarse en este descansadero a vivir, al ser además un suelo público. ¿Cómo vivían estos primeros habitantes? Vivían en estas chozas que vemos aquí, que son chozas de madera y cañizo, a veces que tenían piedra y que estaban muchas veces enfoscadas con barro. Normalmente las chozas eran, cada familia tiene una choza o incluso dos, y estaban o eran una sola habitación o dos habitaciones, se usaban para dormir y para cocinar. Las chozas tenían la ventaja de que no tenían coste, las construían ellos mismos, se construían rápidamente y además protegían del clima. Por otro lado, tenían la desventaja de que no tenían las condiciones higiénicas más adecuadas y además eran muy propensas a incendiarse. Como se cocinaba cerca de esta choza, era fácil que se acabasen incendiando, y cuando había acumulación de muchas chozas era un peligro. En esta segunda foto podemos ver esto blanco, que no sé si se ve en la imagen, creo que sí, aquí. Eso es ya las primeras casas y edificios de la Barca de la Florida, y aún así todavía existían chozas en esta época. Bien, en 1926 se construye el puente de la Barca, que aquí inicialmente, los que conozcáis la Barca, el puente de la Barca tiene 3 arcos, como vemos aquí, pero inicialmente se construye de un arco en 1926 y posteriormente en el 36 se amplía. Además también se construyen canalizaciones de agua y el acueducto sifón del río Guadalete. Esta es una foto recién terminado y esta es una foto más actual, que esta os sonará la mayoría. Estos trabajos de obras atraerán a muchos obreros que después de terminar los trabajos se quedarán en la zona, muchos de ellos en el asentamiento, pasando a engrosar aún más la población que ya existía aquí de trabajadores. En 1900 los padrones nos muestran que aquí prácticamente no había nadie viviendo, pero en 1920 ya hay constancia de unas 67 familias y que se continuará creciendo hasta 1940, que llegue el instituto. Durante la Segunda República se redacta la Ley de Reforma Agraria. La Ley de Reforma Agraria de 1932 es una ley muy moderna y novedosa que intenta modernizar y solventar muchos de los problemas de la agricultura española.
Entre los muchos temas que trata, se trata el tema de las expropiaciones y de las colonizaciones. A partir de esta ley, en el caso del término municipal de Jerez, se expropian varias fincas que se parcelan y se dan a colonos. Hay también un proyecto muy ambicioso de construcción de 8 poblados. Aquí tenemos una foto de las bases de este concurso, que no llegará a nada, no se construirá nada, pero es muy interesante. Y aquí tenemos una tabla con los 8 poblados que se pensaban construir. Esto es una tabla, pero en general en el documento no hay nombres ni hay referencias de a qué pueblo correspondería cada una de estas referencias. Pero como podemos ver, son pueblos que están en 2 fases, y hasta las fases más pequeñas, esta primera columna de aquí sería el pueblo recién construido. Como se puede ver, es un pueblo muy grande, hasta el más pequeño grande. Hay que entender que en el caso de la Barca y el Torno, cuando se construye una fase inicial de 50 viviendas y 50 viviendas, mientras que aquí, en el menor, es 95, llegando a 365 en el pueblo más grande. Y la columna ya en la etapa final, que es incluso varios miles de personas. Es un proyecto muy novedoso, con una fórmula muy novedosa que no nos da tiempo a tratar aquí, pero por las circunstancias históricas que pasa la Segunda República no se puede aplicar. Con el cambio de gobierno, con el segundo bienio de la República, se redacta lo que se llama la Ley de Contrarreforma Agraria, que paraliza todas las innovaciones que se ponen de manifiesto con la reforma agraria. Entre otras, se paralizan las colonizaciones del término municipal de Jerez. Las fincas ya estaban parceladas y ya tenían colonos, pero se paralizan las obras de construcción de las canalizaciones de agua, las viviendas, los edificios comunales, etcétera, lo cual deja a los colonos en una situación bastante seria. Después, con el triunfo en el 36 del Frente Popular, se vuelve a retomar las colonizaciones de algunos de los cortijos que se colonizan. Sería la Florida, el Torno, Torrecera, las Cabezas de Santa María, que se hace con el Frente Popular, pero en estos pocos meses antes del estallido de la guerra tampoco da tiempo prácticamente a nada. Cuando estalla la guerra, la República automáticamente para las colonizaciones porque eran un gasto de dinero, y posteriormente, cuando esta zona pasa a estar bajo el bando nacional, el gobierno lo que hace es expulsa a los colonos de estas distintas parcelas, menos en el caso de la Florida, que sí mantiene a 28 colonos que se quedan allí durante la guerra. En el resto de los casos los expulsa o en algunos casos los reubica a futuras colonizaciones, que pasarán en la Barca y pasarán en el Torno, o los que no tienen tanta suerte vuelven a sus pueblos de origen, o en la mayoría de los casos se instalan en zonas públicas para vivir, como en el caso del descansadero de la Barca. Entonces este fenómeno acrecienta aún más la población de este descansadero. Bien, ahora vamos a pasar a la llegada de la intervención del ayuntamiento. Como hemos visto, desde 1900 hasta 1940 hay un crecimiento sistemático de la población por estos distintos eventos que hemos ido contando, y llega un momento que adquiere tanta entidad que el ayuntamiento interviene. La primera intervención o intento de intervención es en 1929. El ayuntamiento considera que este núcleo espontáneo de población es suficientemente importante como para que tenga una escuela que dé servicio a los niños. Entonces encarga un proyecto de vivienda por un lado, y por otro lado funda la escuela como institución. Esta escuela como institución empezará a funcionar en un edificio provisional, en un edificio cedido por la empresa de agua del Tempul, y posteriormente en algunas casas privadas, y funcionará desde 1929 hasta 1933-34, que ya se traslada al barrio de La Plata, en Jerez.
En cambio, el edificio de nueva planta donde iba a ir esta escuela, no, por razones desconocidas, nunca se construirá. Aquí tenemos la planta y aquí tenemos el alzado. En 1933 se vuelve a retomar la idea de construir una escuela de nueva planta. Para ello, el ayuntamiento encarga al arquitecto municipal Rafael Esteve el proyecto de esta escuela, que vemos aquí. Pero posteriormente el ayuntamiento se acoge a una subvención del Estado que además incluye la redacción de un nuevo proyecto. Aquí vemos que además cambia mucho el estilo arquitectónico. Este es de un arquitecto madrileño que construye, que redacta el proyecto, pero también por razones desconocidas no se construirá. Finalmente, durante la guerra, el ayuntamiento vuelve a fijarse en la Barca de la Florida. Bueno, en este momento todavía no sería Barca de la Florida. Y dada la entidad que tiene este asentamiento, plantea un proyecto de sustitución de chozas por viviendas. Como hemos visto antes, las chozas, a pesar de tener muchas ventajas, de ser muy baratas, muy rápidas de construir, tenía el peligro de los incendios y tampoco eran unas condiciones higiénicas adecuadas. Entonces, el ayuntamiento plantea la construcción de estas viviendas. La primera fase es en 1938, el 18 de junio de 1938, y este proyecto consiste en que el inquilino construirá y sufragará los gastos de su vivienda, y el ayuntamiento tendrá un papel de asesor y de redacción del proyecto. Por supuesto, el proyecto fracasa. Los trabajadores que vivían en el descansadero no se podían permitir económicamente construir estas viviendas y les salía más rentable y mejor mantenerse en esas chozas que se construían ellos mismos. El ayuntamiento, unos meses después, en septiembre, retoma esta idea, pero cambiando la fórmula. Ahora el ayuntamiento es el que costeará el pago de las viviendas. Se lo alquilará al inquilino por un precio no superior a 25 pesetas y pasado 25 años el inquilino adquirirá la propiedad de la vivienda. Una fórmula que después se utilizarán en colonizaciones. Esta idea parece que sí tiene más acogida y se inicia, pero finalmente tampoco se lleva a cabo. De la sustitución total de chozas por viviendas y la urbanización total de ese núcleo, que alcanzaría al menos a 100, 150 viviendas, finalmente solo se construyen 10, que todavía se conservan en la Barca, que sería esta calle, es la calle Tempul. Y estas son las viviendas originales, que como pueden ver son viviendas pareadas. Además, en 1937, en septiembre de 1937, el ayuntamiento vuelve a la idea de la necesidad de construir una escuela que dé servicio a este núcleo, y además que en este caso también se plantean que sirva como capilla. Entonces construyen lo que se llama la iglesia o la escuela José Antonio, que es esta de aquí. Desgraciadamente no he podido acceder al proyecto de colonización, así que solo puedo enseñar una foto del exterior, pero sería un gran salón separado por una mampara que es desmontable, que separaría un aula de niños y otra de niñas, como era habitual en ese momento. Y en los días que se fuese a realizar el culto, se desmontaba la mampara, se instalaba el altar y allí se realizaba la liturgia en cuestión. En este momento no había cura permanente, aunque sí hay vivienda, me parece, pero no hay cura permanente en la Barca. Eso tendrá que ser ya con la iglesia nueva, ya más adelante. Y además se construye en unos edificios anexos también. El ayuntamiento crea la instalación de un comedor social que llevará la Falange, ya que las personas que vivían en este descansadero tenían un bajo poder adquisitivo y además, unido a la época de posguerra, se encontraban en una situación precaria. Entonces este comedor dará servicio a toda esa población. Bien, aquí esta foto que ven aquí es de una placa. Esta foto que ven aquí es una placa que hay aquí, que es donde se explica
¿En qué año se construye? En 1937-38 se construye, y el Ayuntamiento de Jerez corre con los gastos tanto de la iglesia como del comedor social, y dado el año en el que se hace y el contexto de guerra y eso, pues le pone el nombre de José Antonio. En la memoria popular todavía hoy día se ha quedado que el que construyó la iglesia escuela fue la familia Primo de Rivera, o José Antonio o Miguel Primo de Rivera, pero realmente fue el ayuntamiento. Esto se debe también a que la familia Primo de Rivera tenía un cortijo no muy lejos de allí y tenía cierta relación con el pueblo. Bien, y después ya pasamos a lo que es el poblado de colonización propiamente dicho. Esto es un plano de lo que constituiría el poblado de colonización al terminar todas las construcciones. No se ve muy bien la foto, pero en primer lugar tendríamos aquí estas casas pareadas que ven aquí, son las que hemos dicho que son la calle Tempul, las casas construidas por el ayuntamiento, que el instituto respeta y la incorpora a su trazado urbano. Aquí tenemos la capilla y la escuela José Antonio, y aquí tenemos la carretera de Cortes que hemos visto en el plano anterior, y aquí estaría el puente. Aquí tenemos el centro cívico y la plaza de artesanías, que son elementos siempre presentes en un poblado de colonización. Bien, después por aquí tendríamos todo lo que esto de aquí sería para acá las viviendas de colonos. En el caso de la Barca se construyen en dos fases. Una primera fase de 50 viviendas para colonos a los que se les dio el lote procedente de la finca de la Florida, y posteriormente otras 36 viviendas procedentes del último fragmento de la Florida, que se parcela y se reparte 36 para la Barca y 8 para el Torno. La Barca y el Torno son los dos primeros poblados que se construyen en el término municipal y tienen mucha relación. Incluso en los archivos muchas veces hay documentos comunes. El propio proyecto de colonización es común a ambos. Después, todas estas viviendas que se ven aquí son viviendas para obreros que construye el ayuntamiento en colaboración con el Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué son los obreros? Los obreros son población trabajadora que no son colonos, que no tienen parcela. Estos obreros, estas obras son de principios de los años 60. Estas 220 viviendas son 220 familias que vivían en chozas. Muchos de ellos proceden todavía de esa población anterior al propio poblado, ya que el pueblo se construye para los colonos que tenían parcelas, y esta población seguía allí. Llega un momento que el ayuntamiento considera que las condiciones de vida no son las adecuadas y mandan construir estas 220 viviendas. Es muy interesante ver que el gran número de viviendas que se construyen frente al Torno, por ejemplo, que son solo 50 viviendas, siendo pueblos muy parecidos. Bien, por último podemos ver aquí el cuartel de la Guardia Civil, aquí, que junto con la residencia de ingenieros, que no se ven en este mapa, representan dos elementos exclusivos de la Barca. Como hemos visto, la zona regable del Guadalcacín se forma de 5 pueblos. La Barca, por sus condiciones previas que hemos visto a lo largo de toda esta ponencia, hace que sea, el instituto lo considera un enclave y lo hace la cabecera de toda esta zona. Entonces crea edificaciones propias para este pueblo, como el cuartel de la Guardia Civil, que solo estará en la Barca, y la residencia de ingenieros, que será donde se alojen el personal del instituto cuando viajen por los campos. Y ya para terminar, estas serían las conclusiones, las 4 ideas que resumen la ponencia, que sería la crisis fenisecular y la plaga de la filosera, sumadas a los problemas propios del campo jerezano, provocaron una situación de inestabilidad social y malestar social, como hemos visto con la mano negra, el asalto campesino, manifestaciones, etc. Esta situación se trata de resolver con el pantano de Guadalcacín y la puesta en riesgo de los campos. Fruto de esta política también se creará la colonia caulina,
Ambas medidas tienen un escaso resultado, o por lo menos un menor resultado del que se esperaba. Y en cuanto a la barca, tenemos que la privilegiada situación geográfica del descansadero de la Florida, sumado a los devenires históricos que hemos estado viendo, harán que de esta zona el lugar idóneo para el surgimiento de un importante núcleo de población espontáneo, que después, con la intervención del Instituto, convertirá este asentamiento en un verdadero poblado que llegará a ser la cabecera de la comarca, como sigue siendo hoy día. Y nada más. Muchas gracias por su atención y su asistencia. Y si hay alguna pregunta, después la haremos.